A lo largo de ese camino, de lo que yo les mencionaba sobre estas pequeñas moléculas que absorben los nutrientes el cuerpo que necesita, mucho de esa energía que el alimento tiene, es decir, hay ciertos alimentos, un ejemplo es el limón y la naranja, que tienen vitamina C. Cuando nosotros comemos un alimento, este se descompone en moléculas pequeñas, lo cual el cuerpo absorbe en nutrientes que le permiten al cuerpo tener cierta energía o en este caso vitaminas. Una de ellas tiene que ver con la vitamina C. Esos nutrientes o algunos de los nutrientes también los usa el cerebro. Esto es lo que permite que nuestro cerebro funcione porque es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. Acuérdense que el cerebro es un órgano que pesa aproximadamente 1 kilo 300 gramos, tiene más de 100,000 millones de neuronas y todo el tiempo está funcionando, todo el tiempo está haciendo conexiones, las cuales es lo que nos permiten desarrollar una psicología, pensar, razonar, conocer, entender, analizar, comprender y sobre todo hacer una percepción, y es lo que permite que nuestro cuerpo funcione, es lo que también permite que nuestro corazón también funcione, es lo que nos hace caminar, ver, oír, escuchar, tocar, e incluso esta cuestión del puente entre la percepción del mundo externo y el mundo interno a través de nuestra vista es lo que nos permite percibir información y va hacia el cerebro y el cerebro lo procesa. Pero para que el cerebro trabaje, para que el cerebro lleve a cabo todo este trabajo, obviamente requiere de energía y esta energía es tomada precisamente por los alimentos. Pero aquí la cuestión es la regulación o la forma en la que estamos trabajando con la energía es lo que nos va a permitir entender todo este proceso psicológico del cómo la alimentación es llevada hacia una cuestión psicológica. Porque si estamos hablando que todo esto que yo les expliqué sobre el alimento, toda esta cuestión de todos los animales, entonces es cuando nosotros, al momento en que estamos decidiendo comer un alimento, vamos a suponer que en ese momento decidimos tener un plato con un pequeño bistec, algunas verduras o una lechuga o un jitomate, le pones incluso limón, le pones sal y ya tienes un plato donde estás teniendo varios nutrientes. Estamos hablando de la propia carne, estamos hablando de la propia verdura con un vaso de agua. Entonces, en el momento en el que tú estás ingiriendo, estás comiendo, estás consumiendo este tipo de alimentos y en ese momento cuando tú estás llevando a cabo todo este proceso en el que se están descomponiendo, en el que se están generando todos estos nutrientes y estos nutrientes van hacia el cerebro y el cerebro lo puede llegar a procesar como una energía que le sirve precisamente para hacer las conexiones neuronales y que estas nos permitan pensar o analizar, tendríamos que entender ahí algunas cosas que son interesantes. Va a sonar un poco fuera de lo común, pero esto tiene una base lógica y objetiva, porque analicemos y pensemos. Imagínense, si estamos hablando que en el exterior existe este animal y este animal tiene algunos elementos importantes dentro de lo que es la carne en la cual nosotros estamos consumiendo, pero no es una carne del todo sana. Se podría decir que al momento en que nosotros introducimos y hacemos todo este proceso que les estaba explicando hasta que se genera la energía en el cerebro, quiere decir que entonces pasó de un estado burdo a algo más fino. Ese alimento, esa verdura, esa manzana, ese pedazo de carne, esa agua, se está transformando. Hay un proceso de transformación, lo cual le permite pasar de ser a algo tangible a algo no tangible, a algo que puede ser materia, a algo que se podría considerar como energía. Es más pura la energía. Esto nos da una evidencia de lo que mencionaba al principio del video, la propia evolución. Existe una evolución. Este pedazo de carne, al ser introducido en nuestro cuerpo y transformarse en energía, está evolucionando. ¿Cómo? Al convertirse en un pensamiento. Podríamos hablar de un pensamiento subjetivo basado en una creencia que no tiene fundamento y podríamos hablar de un pensamiento con un conocimiento objetivo que sí tiene fundamento. Por tanto, a nosotros como seres humanos, al ser responsables de adquirir este alimento y procesarlo y llevarlo al cerebro para que se convierta en esta energía con este pensamiento, nuestra responsabilidad está en que si el animal fue sacrificado o estamos comiendo, por ejemplo, verdura y ellos ya hicieron su trabajo, a nosotros nos corresponde como seres humanos también el lograr hacer este trabajo. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿De verdad estamos pensando correcto? ¿De verdad ese alimento lo llevamos a ese proceso de evolución de que pasó a ser algo burdo a hacer algo fino? ¿Realmente estamos tomando otro camino en el que la vaca o ese producto o ese pedazo de alimento que fue llevado a nuestra boca y se llevó todo
este proceso para poder degenerarlo, para que devenga en un estado de inconsciencia, en un estado de subjetividad? ¿Podríamos hablar de evolución en esa cuestión? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Le hemos dado a ese animal el sacrificio correcto? Él ya hizo su trabajo, nos corresponde a nosotros. ¿Cómo podríamos hacerlo? Estando conscientes de sí. Todo el cuerpo humano es una fábrica, la cual trabaja con esta energía. ¿Cómo es que estamos usando esa energía que nosotros estamos absorbiendo de los alimentos? Quizás a lo mejor no le estamos dando el uso que debería de dar. Quizás a lo mejor al estar haciendo esta expresión de emociones negativas, lo que estamos haciendo es desperdiciar energía que podríamos usar aún para poder pensar, analizar, razonar, para filosofar, para entender, para darle un sentido a la vida, no desperdiciándolo peleando con el chisme, con la subjetividad. No tendría ningún sentido que este animal haya sido sacrificado para nosotros consumirlo, transformarlo en energía y degenerarlo en una energía incorrecta y negativa que no va a evolucionar. Al contrario, va a degenerar. Otra cosa que debemos de entender de todo este proceso tiene que ver con esta cuestión de que así como existe un cuerpo físico que procesa todo este tipo de alimentos, también existe un cuerpo mental. ¿A qué me refiero con esto de un cuerpo mental? Nosotros también estamos inmersos en un alimento psicológico. La mayoría de veces acarreamos esta cuestión de un alimento basura. Así como sucede con el cuerpo físico. Si yo te invito y te digo, ¿sabes qué? Vamos a comernos un platillo, pero este platillo tiene un mes que lo hizo mi mamá. ¿Te lo comerías? Esa es la pregunta, esa es la cuestión. Creo que ninguno de nosotros nos comeríamos un platillo de hace un mes. La verdad es que lo pensaríamos y lo dudaríamos porque a lo mejor diríamos, este platillo está echado a perder. No sabría igual. Un mes en el refrigerador y comerme algo así, lo más seguro es que me haría daño, es que me sentiría mal del estómago, a lo mejor me daría una infección tan fuerte. Hay gente que se ha muerto de infecciones en el estómago. Tendríamos cuidado, lo pensaríamos. Eso en un proceso cuerpo físico, en una conciencia externa. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo evolucionó para ponernos alerta. He de ahí del olfato, he de ahí de la vista. Son dos puntos importantes para que un alimento te llame la atención. El alimento también se da por amor hacia la vista. Es decir, necesitas ver el alimento. Si el alimento se ve bien, se ve bonito, se ve agradable a la vista, obviamente lo vas a disfrutar más, se te va a saborear más, vas a querer consumirlo. Pero si evidentemente no se ve bien, no te lo vas a comer. Y más si te advierten que el platillo tiene mucho tiempo y que probablemente pues no sirva y esté echado a perder. Yo creo que lo pensaríamos, analizaríamos antes de consumirlo. Esto en un estado de un cuerpo físico. Ahora, hablando en una cuestión del cuerpo psicológico, sucede lo mismo. Nosotros también estamos inmersos en adquirir alimento psicológico. ¿A qué me refiero con esto? Hay impresiones en el mundo externo e impresiones en el mundo interno que también determinan mucho lo que estamos alimentándonos psicológicamente. Cuando nosotros estamos en esta curiosidad que se le conoce como una curiosidad simiesca porque es algo que hemos heredado de generación en generación por nuestros antepasados, porque había o devenían sucesos extraños como las tormentas o incluso el propio fuego cuando fue descubierto por nuestros antepasados, era una curiosidad simiesca porque se acercaba, no lo conocían. A lo mejor los primeros antepasados se quemaron y les produjo algo extraño en ellos. Este miedo los puso en alerta, no podían tocar el fuego, era algo que los quemaba, algo que les hacía daño. Esta curiosidad se fue desarrollando y fue pasando de generación en generación. Actualmente nosotros los seres humanos tenemos este tipo de curiosidad simiesca. ¿Por qué? Porque ¿a poco no les ha pasado que cuando van en la calle y ven un accidente, lo primero que hacemos es voltear y ver? Es obvio, es evidente. Nuestra curiosidad a veces puede más. Dicen por ahí que la curiosidad mató al gato. Hemos venido heredando de generación en generación. Cuando nosotros volteamos al ver un accidente y vemos a una persona atropellada y esta tiene sangre, es una impresión. A esto se le conoce como una impresión, lo cual también al momento de entrar a través de nuestros cinco sentidos, más por la vista, porque acuérdense que la vista es el principal conector entre el cerebro y la mayoría de la información la procesamos a través de lo que vemos. Esta información que está entrando es una impresión que entra hacia el cerebro y nuestro cerebro lo procesa. Nuestra psicología lo trabaja, lo asocia, lo ancla con otras experiencias anteriores e ideas y conocimientos que hemos vivido dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Va a haber una reacción sobre un suceso así, como pues puede ser emotivo, puede ser emocional, puede venir solo un pensamiento, pueden suceder muchas cosas con relación a esto. La cuestión es la impresión, por tanto la impresión es como
un alimento que entra hacia la psicología y evidentemente va a denotar, lo que va a hacer es marcar de cierta forma nuestra psicología. Y puede ser una experiencia que no puede ser quizás agradable, puede ser una experiencia que no sea del todo agradable para nosotros. Por eso se vuelve un alimento. E incluso igual que un alimento en el exterior puede producirte un daño. Esto que explico tiene que ver con todo lo que nosotros hemos hecho como seres humanos. Desgraciadamente la mayoría de nosotros que nos envolvemos más en una cuestión subjetiva, este es parte de un alimento que nosotros hemos venido adquiriendo poco a poco y que hemos llevado a nuestra psicología. La subjetividad, que es relativo a la propia forma de pensar basado en una creencia, que había dicho que la creencia es un chisme. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Simplemente estamos adquiriendo basura mental que resguardamos ahí, en la cual nosotros necesitamos hacer una limpieza de todo eso que realmente no nos está sirviendo y lo que nos está estorbando. ¿Qué es lo que le metemos a nuestro cerebro? ¿Qué es lo que nosotros llevamos a que nuestra psicología lo procese como impresiones? ¿Qué información es la que le estamos dando a nuestra psicología? Casi la mayoría de la información que nosotros llevamos tiene que ver más con esta cuestión que se le conoce como información basura. Igual que el cuerpo, la pregunta sería, ¿tú le darías algo que está echado a perder a tu cuerpo? ¿Así lo harías también con tu psicología? ¿Le darías algo echado a perder? ¿Información que no es necesaria? ¿Información absurda? ¿Tú llenarías tu cerebro y tu psicología con creencias que no tienen ningún fundamento? Es de pensarse, es de analizarse, porque así como al cuerpo físico algo echado a perder le puede hacer daño, a la psicología también algo echado a perder le puede hacer daño. Desgraciadamente la mayoría de la información que nosotros estamos inmersos tiene esta connotación, tiene esta base, esa información en la cual no tiene un fundamento, no tiene un peso, no tiene objetividad, no tiene de dónde sostenerse. Cuestiónenselo, pregúntenselo, ¿qué de lo que yo estoy absorbiendo, qué de lo que yo estoy haciendo, qué de lo que yo estoy leyendo, entendiendo o viendo en la televisión, por ejemplo, en otros tipos de canales, realmente me sirve, realmente es productivo para una psicología darle una resolución a un problema como una herramienta que sea necesario yo adquirir para poder procesarlo y llevarlo a esta resolución de cualquier problema? Hay información de calidad. Por un lado tenemos esta información objetiva y por otro lado tenemos información subjetiva. ¿A qué le podríamos llamar información objetiva y a qué le podríamos llamar información subjetiva? La información objetiva es toda aquella que tiene un sustento, un peso, un fundamento, está comprobado, un conocimiento científico porque tiene comprobación, y a una cuestión en cuanto a relación con un conocimiento o esta información subjetiva no está basado más que en una creencia. Lo he repetido en diferentes ocasiones, en diferentes videos. Esta creencia lo único que es algo que se contó, pero se está distorsionando. Por el momento es todo hoy lo que puedo decir en este video. Me dio gusto que te quedaras hasta el final. Si te gusta este tipo de temas, compártelo, dale like. Si gustas, te puedes suscribir. Nos vemos en el otro video.